propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto, mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo mide. 11, 15 minutos, continuamos en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 de Radio Tortuga, y la larga cortina ya lo está indicando que está Aurelio Argañarás, el politólogo. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estamos? Bien, más cortina que comentario. Sí, me parece que la cortina se ve un poco larga, una cortina así como de 4 metros. Bueno, está un poquito afectado de la garganta. Bueno, estoy congestionado. Te vas a tener que forzar, Aurelio. Bueno, vamos a decirle a aquellos que quieran comunicarse con nosotros que lo pueden hacer, Estela, al 432-781 o por WhatsApp al 155 50 55 55, con la producción de ¿Y vos qué pensás? Al 155 25 420. Nuestro Face ¿Y vos qué pensás? Bueno, gracias, Estela. Bueno, contanos, Aurelio, ¿cómo es el título de la columna la columna internacional? En alguna medida, en otra, digamos, trato de ver cómo se ve la cuestión desde acá. Claro, la columna se llama Grecia y el nacionalismo popular latinoamericano. Bien. O sea, es como que hemos unido lo que sucede en Grecia y lo que ha pasado en otro momento acá también, que podemos... ¿Qué nos dice? Sí. Más bien sería, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice lo que está sucediendo? Lo que sucedió en Grecia, sí, de nuestra propia realidad y de la realidad del mundo actual. Dicho de otro modo, sería una manera de mirar lo griego o la tragedia de Grecia, digamos, ¿no?, con ojos latinoamericanos. Claro, sí. En algún lugar tenés que pararte cuando planteas un punto de vista. No existe un sitio abstracto del cual uno pueda ver la realidad del mundo como si estuviera por encima de ella. No, por supuesto que no, sí. Y creo que el tema es demasiado vasto como para que lo podamos tratar no con la voluntad de agotarlo, pero por lo menos de dar una versión íntegra del problema. Entonces, mi propósito es más limitado. Mi propósito es que por lo menos podamos desarrollar algunas líneas principales o puntos de referencia para la reflexión, porque creo que digamos, aunque quizás el tema sea ajeno al interés del gran público, pero por lo menos en los ámbitos más interesados por la política y por la militancia política, lo de Grecia ha sido seguido en la Argentina con mucha atención, con mucha expectativa y con el sentimiento además de que había algún tipo de paralelismo entre las cosas que ocurrían en Grecia y las que habíamos vivido nosotros antes del kirchnerismo y con el kirchnerismo después. Sí, se estableció esa relación. Sí, se estableció esa relación. Sí. Acá yo he dicho en alguna ocasión, es todo un tema, o sea que yo lo único que puedo hacer en una columna de radio es enunciarlo. Claro. He rechazado la versión que muchas veces pareció dar el progresismo argentino de que había que llevar kirchnerismo a Grecia. Como si nosotros tuviéramos una especie de fórmula. La receta mágica. Claro, sí, tuviéramos una especie de receta que se pudiera trasladar a cualquier país del mundo que estuviera pasando por situaciones en algún sentido semejantes.
En ese punto creo que lo fundamental para no equivocarse es distinguir entre el mundo central, el mundo de los países capitalistas avanzados o imperialistas, digamos, ¿no? Y el mundo colonial y semicolonial, del que la Argentina forma parte, a pesar de la pretensión de algunos que quieren ser europeos y descender de los barcos. De los barcos, ¿no? sí, Bueno, sí. Renegando de todo nuestro origen. Sí, además adoptando una falsa identidad prestada que no sirve para entender absolutamente nada. Sí. Tampoco somos ni indios, ni siquiera en el caso particular de Argentina, criollos de pura cepa. Somos un pueblo mestizo, digamos. Sí, esto del crisol de raza. bueno, pero no nos vayamos tan lejos. El problema es que Grecia, aunque sea un país marginal dentro de Europa, pero forma parte del mundo central. Tiene la situación paradójica de formar parte del mundo central y al mismo tiempo ser una especie de colonia alemana, de país con un atraso relativo, cuyas fuentes de ingresos son fundamentalmente el turismo, la pesquería y la minería. O sea, Grecia no es un país industrial, ni mucho menos un país que forme parte del sistema imperialista mundial. Claro. De los beneficiarios, mejor dicho, del imperialismo mundial, porque en realidad en la realidad del imperialismo mundial vivimos todos. Los que lo padecemos y los que lo disfrutan. Y los que se benefician con eso, sí. Claro. Y entonces, en la medida en que en la Argentina particularmente se establecía esa especie de comparación entre el drama griego y nuestra propia realidad, creo que nos identificábamos equívocamente con Syriza y con su jefe Tsipras, y pensábamos que la respuesta de los griegos iba a ser, sí o sí, por lo que pintaba, patear el tablero, como de alguna manera lo pateó la Argentina, digamos, después de la crisis del 2001. Ahora, esa visión deja sin considerar muchas cosas muy gruesas. Yo le preguntaría a los que rápidamente se han apresurado a considerar que lo de Syriza y Tsipras fue una especie de capitulación incomprensible después de haber ganado el referéndum con el 62% de los votos, rechazando el plan de ajuste, yo les diría que se pregunten, traten de encontrar respuesta a la pregunta de qué hubiera pasado o qué le hubiera pasado a la Argentina o qué nos hubiera pasado al argentino si en lugar de empalmar en el plano temporal con un proceso latinoamericano que abarcaba a Brasil, a Venezuela, a Bolivia, en alguna medida a Uruguay, digamos, los constituyentes del Mercosur, Bolivia parece que se va a incorporar ahora, y más allá de las enormes diferencias que hay con los países que constituyen la Alianza del Pacífico, por lo menos ha habido también una corriente de unidad en planos como el UNASUR, donde vemos que está integrada por el conjunto de los países sudamericanos, aun cuando haya diferencias de perspectiva política o estratégica y de orientación económico-social muy grandes, como las que hay notoriamente entre la Argentina y Perú, o la Argentina y Chile. Claro. Chile tiene un tratado de libre comercio, Perú también, en la Argentina forma parte del Mercosur. Bueno, ¿qué hubiera pasado si estábamos solos?
en el proceso de su negociación de la deuda, en el proceso de enfrentamiento con los buitres, en todo el proceso que hemos vivido en estos años. Es muy diferente esto de negociar en bloque que negociar, ¿no es cierto?, como un solo país. Claro. Si hay un error, digamos, Sí. volviendo a Grecia como un espejo, Sí. si hay un error que se le puede achacar a los griegos, es haber confiado en que iban a desatar alguna clase de movimiento en Europa. Claro. Y en realidad Alemania logró, como cabeza firme de la Unión Europea y del capitalismo senil europeo y de los centros financieros, hacer un bloque del resto de Europa, aislar absolutamente a Grecia y someterla a la disyuntiva Sí. de irse de la Unión Europea o del euro o capitular. Claro, sí, sí. Entonces digo, si hubo alguna clase de error, fue esa ilusión, esa expectativa de haber desatado en Europa un movimiento de solidaridad de los trabajadores y de los pueblos de Europa. Eso no ocurrió. No, Eso para no nada. ocurrió. Los griegos quedaron absolutamente aislados. Y entonces no deberíamos, al analizar lo que ha pasado, sin que eso signifique otorgarle una especie de carta blanca a Syriza y al presidente griego, no deberíamos digamos, poner el énfasis en la condena de las debilidades que pueden tener las víctimas, sino en señalar claramente a los victimarios, y no solamente al capital financiero internacional y a Cipras, sino al conjunto de la izquierda europea. Claro. Porque la izquierda europea los dejó solos. Absolutamente. Los dejó absolutamente solos. Sí, eso se puede. Y eso, un amigo mío hablaba de que hay un fantasma que recorre Europa en este momento, que es el fantasma de Noske. Noske, que es un personaje muy desconocido para nosotros, es el socialdemócrata alemán que dio la orden de que la asesinaran a Rosa Luxemburgo, digamos, en la década del 20. O sea, que la socialdemocracia alemana, fundadora de la Primera y la Segunda Internacional, y supuesta adalid de los trabajadores de Europa, cuando fue posible una revolución en la Alemania para apoyar a la revolución rusa, mandó asesinar a sus máximos dirigentes. Digamos, la socialdemocracia europea, por ejemplo, da la impresión de que una de las cosas en que confiaron los griegos era en Francia. Claro, que y Francia no rompió con Alemania, y la izquierda francesa no movió un dedo para darle sustento digamos, a la presión que pretendía ejercer en Grecia. Creo que en la segunda parte de la columna podemos retomar esto y profundizarlo un poco más. Bueno, esperamos entonces en la segunda parte de la columna. Crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal. 102.7 Radio Tortuga, retomando ya la segunda parte, digamos, de la columna del politólogo Aurelio Argañarás. ¿En qué habíamos quedado? En Grecia nos quedamos, Aurelio. Nos quedamos en Grecia, sí. Ojalá estuviéramos en Grecia. Ojalá, ¿no? Porque la cuna de la democracia. Y además es un lugar bellísimo. Bellísimo, realmente, sí. Habíamos quedado en Grecia y buscando, digamos, establecer los límites de los paralelismos
paralelismos que se suelen hacer entre la situación y las respuestas que se dieron a las políticas neoliberales en América Latina y este intento, digamos, que hizo Syriza y presidida por Tsipras en este último periodo, que ha terminado, digamos, en un paso atrás, en una catástrofe. Eso habrá que verlo con el tiempo. Sí. En realidad no convendría dejar de lado algunas opiniones, como por ejemplo la del hijo de Galbraith, el famoso economista, que señala que esto ha dejado como una especie de gran acontecimiento la descalificación del proyecto europeo. Es decir, lo que ha ocurrido con Grecia a juicio del hijo de Galbraith ha dejado herido de muerte el proyecto europeo, como dejando en claro cuál es su naturaleza y sus límites. Es decir, como diciendo, este enorme tropiezo, este baldón, y esto ya no son palabras de Galbraith sino mías, esta cosa tan simbolizada por esta imagen que ha recorrido las redes sociales de Merkel respondiéndole de una manera despiadada a una niña palestina. No sé si la has visto vos. Sí. Bueno, realmente ha salido, digamos, en todo lo que tiene que ver con las redes. Yo creo que en realidad Merkel simplemente personifica la catadura moral del capital financiero. O sea, no, digamos, es uno de los rostros, es el caballito de batalla. Claro, es un rostro personal, como lo fue en su época el rostro, como todo, digamos, personal de la Margaret Thatcher, de un sistema. Son personas que, digamos, representan en su carácter, digamos, el carácter de un sistema. No sé si me explico, ¿no? Clarísimo, bueno, ahora... que actuara de otra manera no sería lógico, porque nadie le creería. Claro, es muy difícil ser un tipo simpático, digamos, ¿no? Y establecer la lógica del capital financiero, que es la lógica de donde las personas desaparecen y lo único que interesa es la tasa de interés. Exacto, Ahora, yo quiero por lo menos dejar sentado un presupuesto básico para todo análisis, digamos, respecto de lo que señalaba en la primera parte de la columna como una diferencia de naturaleza entre lo europeo y lo latinoamericano. Es decir, cuando hablamos de Europa en términos generales, más allá de que Grecia sea un país marginal dentro de esa realidad, estamos hablando de los ámbitos en los cuales el capitalismo ha dado de sí todo lo que podía dar un régimen, y para, digamos, recuperar lo que en algún momento fueron sus mejores logros, hay que reemplazar ese régimen por otro régimen nuevo. Trotsky decía hace ya varias décadas que la unidad europea es una tarea imposible para la burguesía europea. Y bueno, parte de la ilusión de ciertos sectores de la izquierda europea quizás sea que la Unión Europea es esa unión. En realidad la Unión Europea es la dictadura del capital financiero sobre los pueblos de Europa. Sí, así se formó, o sea, la así comunidad. Se formó y así sobre todo está siguiendo. Porque en algún momento pareció emparentada con el estado de bienestar. Lo que pasa es que el estado de bienestar requería como condición, y eso no se decía, y sobre todo no se decía en Europa, digamos, la sangría colonial y semicolonial. O sea, el bienestar europeo provenía de la transferencia de recursos de todo el mundo colonial y semicolonial que sostenía ese bienestar. Claro, ¿no? Creo que soy claro, ¿no? Es decir, totalmente. Era el trabajo de los hindúes, de los chinos, de los africanos, de los latinoamericanos, el que daba, el que producía la grasa de Europa. Claro. Esa grasa se achicó.
el trabajo y también, digamos, la explotación. La explotación del trabajo colonial y semicolonial. Y el giro de gigantescas digamos, ganancias por parte del sistema de empresas europeas radicadas en todo el mundo. Digamos, los intereses cobrados por los préstamos, generalmente truchos, que se daban al resto del mundo. Bueno, todo eso está en proceso de decadencia y de achicamiento. El mundo explotado por los europeos y por los Estados Unidos, por los centros imperialistas, se ha ido achicando. Han emergido países que no tributan, ya como China, por ejemplo, enormes, en otra época fuentes de ingresos, de enormes ingresos para el Imperio Británico, para sostener todo eso. Bueno, en la medida en que eso ha ocurrido, ahora el capital financiero o el capitalismo senil europeo está saqueando a sus propios pueblos. Porque ya no alcanza con la renta colonial, están saqueando su propio pueblo. Lo podemos ver a los griegos, a los españoles, los irlandeses, los italianos también. Los italianos, la decadencia del nivel, a pesar de que está muy por encima del nuestro todavía, la decadencia del nivel de vida de los pueblos europeos. Comparado como vivían antes, exactamente. Ha descendido enormemente. Y las situaciones angustiosas que están viviendo algunos de esos países, como España, como Portugal, como Irlanda y como los griegos, digamos, ¿no? El objetivo que comanda Alemania es el objetivo de transformar a toda Europa en Grecia. En algún momento eso va a generar una explosión, pero todavía no sabemos cuándo. ¿Cuándo se va a dar? Digamos, hay un proceso en el cual la naturaleza despiadada, implacable e imposible de corregir, que eso es lo que quizá los griegos no advirtieron a fondo de ese sistema, va a quedar digamos, clara ante los ojos de los pueblos de Europa. Hay otro punto que también está poniendo de manifiesto límites, quizás límites del movimiento de la izquierda griega, que provienen de una versión rusa, según la cual los griegos no quisieron negociar con Rusia la extensión del gasoducto que pasa por Turquía, por el territorio griego. Se hablaba de esa posibilidad. Se hablaba de esa posibilidad, con lo cual, según parece, según esa versión, los griegos obtenían de inmediato, de contado, 5.000 millones de euros como para capear la situación, y se les proponía al mismo tiempo el ingreso al sistema del BRICS y a los fondos del Banco del BRICS, que son fondos que le podrían haber permitido solventar otra salida diferente. Ahora, aparentemente, si la versión es cierta, los griegos no se atrevieron a eso. Para comprender que eso es posible, hay que advertir la magnitud del paso que Ucrania está dando en una de las regiones donde está enfrentándose los bloques de poder mundiales, porque sabemos que Ucrania, por ejemplo, es un teatro de enfrentamiento entre Rusia, respaldada por China, y el sistema del imperialismo mundial occidental. Es como que ahí está el núcleo de la batalla. Claro, era como una jugada con fuego muy dura. De todos modos, este hecho explicaría, por ejemplo, que uno de los más reticentes a firmar el acuerdo que finalmente firmó el gobierno griego con la Unión Europea haya sido el ministro de Energía griego, no recuerdo su nombre en este momento, que fue el que participó en las reuniones con Rusia. Esa era una salida. Ahora, esa era una salida que de alguna manera era tocarle la oreja a Europa y a los Estados Unidos. Y a lo mejor, porque también esto conviene tener en cuenta, a lo mejor eso podía
significar el riesgo de transformar a Grecia en el teatro de un nuevo enfrentamiento militar. Claro, o sea, era mucho lo que estaba en juego ahí. Como lo fue en su momento Yugoslavia, que fue despedazada por el imperialismo mundial, y como lo está haciendo en este momento el este de Ucrania. Entonces, creo que, para terminar, los latinoamericanos tenemos que ver la dureza con que se ha manejado el capital financiero en Grecia, ver un espejo en el cual mirarnos y también saber apreciar lo que hemos hecho, lo que significa enfrentarse con los buitres, lo que significa haber logrado quitas en la deuda, los poderes que hemos tenido que enfrentar para eso. Y también, después de medir con justicia esos logros que hemos obtenido, que digamos, yo cito particularmente lo de la Argentina, pero digamos, se puede hablar del resto de los países latinoamericanos de la misma manera. De Ecuador, de Venezuela, de Brasil. Sí. Pero al mismo tiempo evitar el riesgo de envanecernos tontamente con eso y pensar que tenemos las recetas para el resto del mundo, porque los argentinos particularmente, no quiero hablar del resto de los latinoamericanos, tenemos una propensión a oscilar entre la imitación servil y la admiración servil hacia los europeos o norteamericanos, o creernos lo más picor del mundo. Y en realidad no somos ni una cosa ni la otra. En tal caso somos un pueblo que está buscando su destino y que tiene que profundizar en su conciencia nacional. Muchas gracias, Aurelio. Y así van formando peones bilingües y perdedores que no distinguen errores ni